16 días para el comienzo de liga y creo que es hora de ir valorando ya cuáles son las mejores y peores opciones por posición. Así que hoy, miércoles 29 de julio, vamos a valorar cuáles son las mejores y peores porterías para esta temporada 26-27. Lo primero de todo, quería pediros disculpas porque el vídeo lo voy a subir con 2 horas casi de retraso, porque esta no era la idea original. La primera idea que tuve fue grabarlo con el ordenador y hacerla en una tier list de Analytica Fantasy, pero cuando lo hice y lo estaba editando, la calidad era malísima y se veía un poco mal la tier list, así que tuve que echar para atrás. Y bueno, esta es la segunda vez que grabo este vídeo también, con este formato, porque la primera ha decidido que no se me grabase la voz, entonces tengo que repetirlo. Y nada, vamos allá. En primer lugar vamos a hablar sobre Alex Remiro. La verdad que no me parece una muy buena opción para el fantasy, de hecho ya lo veréis en la tier list que lo voy a poner en la última sección, porque la verdad que es un portero que no me genera confianza. Aparte, ya creo que se lleva unos años rumoreando su salida y en cualquier momento yo creo que se podría dar. Al final creo que el ciclo de Remiro en la Real ha acabado y es un portero que en el fantasy pues no me genera mucha confianza. La verdad, suele encajar bastante la Real, y aunque sí que tiene partidos buenos, como puede ser aquel contra el Barça allí en Donosti, pues no me genera confianza, así que pasaría de él, no solo como portero, sino también por lo que cuesta. Creo que 36 millones. Ahora hablo del principio de liga. Para las primeras jornadas creo que no hay que tenerlo en cuenta. Luego, si se queda y vemos que a lo mejor su nivel aumenta y la Real está jugando bien, pues podríamos ir a por él. Pero mi punto de vista ahora mismo, a 29 de julio, es que va a ser un bufón. Así que nada, ahora lo podéis usar para especular porque sube casi 800.000. Entonces podéis hacer algo de millones con Remiro hasta que empiece la liga. Pero en cuanto vaya a empezar, lo vendemos y vamos a por otro. Ahora vamos a hablar de Alfonso Herrero, que bueno, la media de puntos en la temporada 25-26 no la tenemos porque obviamente no jugó en primera, es un recién ascendido y la verdad que su valor me gusta mucho. La verdad que lo pude traer ayer en chollos, pero creo que ya tenía 9 y no quería hacer el vídeo muy largo, pero me parece una muy buena opción. Es verdad que no sé si el Málaga intentará ir por otro portero que a lo mejor ya tenga experiencia en primera, pero si se queda Herrero, creo que va a ser muy buen portero. A lo mejor se marca un Valles o un Aaron Escandel. Puede ser, porque al final es un recién ascendido y estos equipos suelen recibir muchos tiros, entonces cuanto más actividad tengan, más paradas pueden hacer, aunque encajen más. Al final puedes hacer 8 paradas y encajar 2, que va a ser eso siempre mejor a recibir un tiro, encajar y no hacer ninguna parada. Entonces me parece una opción muy a tener en cuenta este año, porque creo que su valor es bastante bajo y para empezar me gusta, aunque es verdad que tiene 2 partidos difíciles, 2 visitas fuera, en Madrid, al Atleti y al Madrid, y quizás el partido del Atleti me puede gustar más porque ahí hay porteros que muchas veces suelen destacar bastante al inicio de liga, ya que el Atleti a veces le cuesta meter goles, pero contra el Madrid sí que creo que puede haber, o es más propenso a que haya una goleada. De todas formas, muy buena opción, sobre todo para empezar, pero creo que durante la temporada, si se mantiene el de titular, opción muy top. Ahora vamos con Álvaro Valles, que habían fichado a Diego Conde, pero ya pues está medio tocado, creo. Creo que ya es duda incluso para la primera jornada, está lesionado. Entonces, pienso que fichan a Diego Conde para hacer competencia, pero que Valles va a ser el titular en Liga. Le van a dejar a Diego Conde la Europa League y la Copa. Entonces, no es una opción que me encante porque al final no es el Valles que vimos en la primera temporada en Las Palmas. Pero bueno, su precio la verdad que es bastante asumible, son 18 millones. Así que la verdad que me parece una opción top si se mantiene titular y no le quita el puesto a Diego Conde. El único problema es que a lo mejor el Betis hay a veces que le meten pronto, domina mucho y claro, si no vuelve a tener actividad, pues Valles puntúa mal, de ahí a que su media de puntos no sea muy alta, pero siempre es una buena opción todo el año y va a tener momentos top. Ahora vamos con David Soria,
que aún no está en Fantasy. Creo que esto es porque ha sido inscrito, tipo ha sido renovado y no lo han inscrito aún. Entonces, bueno, tendremos que esperar para que salga. Pero siempre me parece una buena opción. La verdad que es el cuarto portero con más puntos Fantasy el año pasado. Y creo que allí en el Coliseum es que son un muro. El Getafe es un equipo muy propenso a quedar a tener portería cero, aunque es algo arriesgado, ya que a veces también puede recibir poco y meter gol. Pero me parece un portero de un nivel muy top que podría estar en un equipo de Europa fácilmente para mí. Y no os puedo hablar del precio, pero yo creo que en cuanto salga puede ser una opción prioritaria. Si sale por entre 25 millones para abajo, me parecería un precio muy bueno para empezar la liga y que va a ser un portero muy top esta temporada. Ahora vamos con Jonut Radu, que me estoy dando cuenta que creo que se ha escrito mal y se ha puesto Jonut. El portero rumano el año pasado empezó mal, la temporada fue de menos a más, empezó con alguna cantada y se decía que a lo mejor el Celta buscaba algún recambio porque no le había gustado en su comienzo, pero al final sí que se generó confianza en él y acabó haciendo un temporadón. De hecho, veis que la media de puntos es de 6,6 por partido y fue el tercer portero con más puntos en Fantasy. O sea, una locura. Aparte, Jonut Radu es fijo en Giraldez, aunque cambie mucho, suele jugar él, no suele haber cambios en portería. Lo único que me tira atrás para el comienzo de liga es su precio, son 32 millones. Lo podéis usar para especular porque está subiendo unos 600.000. Entonces, bueno, lo podéis fichar. Que de cara a la temporada, este vídeo al final es de cara a la temporada 26-27 y va a ser una muy buena opción. Pero yo también os quiero dar ya mis primeras impresiones para las primeras jornadas. Al final, los que veis el vídeo, por ejemplo, si veis esto, pues vais a ir mejor orientados a las primeras jornadas que la gente que solo vea la tier list que voy a subir en TikTok. Entonces siempre me parece mejor ver el vídeo que ver una tier list simplemente y ya está. Ahora vamos con Joan, mejor portero. El año pasado al final fue el que menos encajó y bueno, aún no está en Fantasy por la estrategia peculiar que usan, que es ir metiendo los jugadores poco a poco. Pero estos tipos de porteros son arriesgados porque al final es que es lo que he ido mencionando. Son porteros que a lo mejor sin menospreciar equipos, pues yo que sé, jugar contra el Elche en el Camp Nou, el Barça va a dominar mucho y a lo mejor te llegan una vez y te meten gol, entonces la puntuación se queda muy mal. Entonces, son porteros muy tops a la larga, pero que nos tenemos que olvidar al principio de ellos. Nos olvidamos completamente. Aparte, bueno, que no tenemos el precio, pero viendo que Courtois vale 60 millones casi, yo estimo que Joan entre 60 y 65 saldrá. Entonces, me parece una absoluta barbaridad. Nos olvidamos de él al principio y ya, cuando generemos buena economía y tengamos dinero, nos lo podemos plantear para ciertos partidos. Cuando tengamos nuestra pedrada, que el Barça hace all-in, pero hay que ver, porque el año pasado el Barça sí que defendió mejor, pero a lo mejor este año sufre más carencias y no le va tan bien. Un poquito igual os voy a opinar de Jan Oblak. Y yo siendo el Atleti, viendo muy bien todos los partidos, me gustó mucho el año pasado, que fue un infierno para los culés. Oblak al final pues ya tiene un legado en el Atleti y su nivel siempre va a estar ahí, pero me deja muchas dudas en ciertas ocasiones. En el Fantasy nos olvidamos, 50 millones, y de hecho os lo voy a poner en un portero porque al final creo que durante la temporada sí que va a hacer buenas puntuaciones y espero que el Atleti, a espera de que se fiche algún otro central, pueda hacer mejor temporada que la del año pasado, que fue un desastre defensivamente. Pero también hay que tener en cuenta que esto no es el Atleti de hace 10 años, de 12, del 2014, y que no y que al final encaja en muchos partidos. Entonces, el Metropolitano está encajando y a lo mejor no le generan tanto. Entonces, hay que ir viendo cómo va la temporada. Yo voy a confiar en que el equipo va a mejorar. Yo espero que haya un buen fichaje de central. Aparte, Marc Pubil, su irrupción ha sido increíble y creo que este año va a ir a mejor. Entonces el nivel va a subir. Pero estando en un buen portero, creo que para mí va a estar de los más bajos. Aunque la tier list creo que no va a estar colocada. Pero siempre lo cogería con pinzas a Jan Oblak. Ahora vamos con Leo Román, que no tuvo una buena temporada pasada en el Mallorca, que de hecho se fue a segunda, pero creo que el Depor
ha mostrado mucha confianza en él y eso a él le tiene que dar confianza. Al final creo que se han gastado 9 millones en él. Entonces, yo confío mucho en su año. Me encantó hace 2 años cuando estaba de suplente Grave. Es verdad que jugó pocos partidos, pero me acuerdo de aquellos partidos contra Madrid y Barça donde hizo entre 13 y 14 paradas o algo así. Y obviamente eso no se va a repetir cada partido, pero sí que tiene que encontrar un equilibrio entre ese nivel tan top y un nivel mucho más bajo que dio la temporada pasada. Creo que va a ser un chollito. Aún no está el valor porque no está inscrito. Pero teniendo en cuenta que la temporada pasada no fue muy buena, creo que le van a bajar el valor y creo que lo podemos aprovechar. Ahora vamos con Luis Junior, que luego vais a ver en la tier list, que creo que lo pongo en portería en duda, porque para quien no lo sepa está sonando Peter Gulaxi. Entonces yo creo que si llega Gulaxi con la experiencia que tiene, le va a quitar el puesto a Luis Junior, que es un portero que está bastante verde. Pero en caso de que se quede Luis Junior, yo pasaría de él completamente. Toda la liga, yo creo. Para mí es un bufonazo. No me gusta mucho como portero. El Villarreal suele encajar. Tiene un precio alto, 32 millones. Así que yo pasaría. Ya os lo digo, si se queda, para mí va Buffon. Y si no, pues será una portería en duda. Pero yo creo que Gulaxi, con su experiencia, a lo mejor más para Champions y en Liga sí que da más minutos a Luis Junior. Pero yo pasaría, sinceramente. Ahora vamos con Matías Dituro, que aquí no sé si el Elche está buscando otro portero, ¿no? La verdad, no conozco tampoco al entrenador. La verdad que la media de puntos el año pasado es bastante baja, también porque la propuesta del Elche era muy atrevida, entonces eso hace que te metan más goles. Pero es que este va a ir directo a bufonazo y a lo mejor luego me calla la boca. Pero es que el proyecto al Elche no me está gustando nada. O sea, se le ha ido jugador capital como Febas y apenas ha fichado nada. Entonces, es un proyecto que me genera muchas dudas y que a día de hoy le doy como uno de los principales candidatos para descender. Que dentro de poco tendréis mis predicciones y ya razonaremos a final de temporada a ver cómo fueron. Entonces, es cierto que si se queda, puede ser una buena apuesta para las primeras jornadas, son 7 millones, pero a lo largo de la temporada pasaría de él. Ahora vamos con Marco Dimitrovic, que este portero sí que me gusta, de precio no está mal, y cuando las papas queman el año pasado apareció. Porque de no ser aquella parada de Tallón, creo que la historia hubiese cambiado y después de esa primera vuelta histórica el español que parecía que podía luchar por Europa, no sé yo sin esa parada si el español se hubiese quedado en primera. Entonces al final es un porterazo que ha salvado en muchas ocasiones al español. Y es una buena apuesta para empezar. No tiene un precio súper alto, puntúa bastante bien. Y a ver si el español se muestra, al menos esta primera vuelta, o que empiece como empezó el año pasado. Con caras nuevas, ya reseteados todos y con muchas ganas de verles competir. Porque me parecen que tienen un equipo bastante bueno y Dimitrovic es uno de los pilares fundamentales de este equipo. Vale, ahora vamos con Blacho Dimos, que la verdad me sorprende su media de puntos. Porque es un porterazo. Es verdad que en defensa el Sevilla es un circo y gracias a él pues se pudo salvar. No es solo gracias a él, pero creo que fue uno de los mayores artífices de esa salvación para algún penalti importante. Y bueno, no está en el Fantasy porque creo que la han vuelto a comprar y no estará inscrito, pero si no mal recuerdo el año pasado no acabaría muy caro, en torno a unos 15 millones o así. Entonces si este año vuelve a salir a esos precios, yo iría por él directamente, porque me parece buena opción para empezar y es un porterazo. Ahora vamos con Pablo Campos, que no se ha puesto a la media de puntos, porque jugó únicamente 2 partidos. Pero aquí hay un análisis muy claro, y es que el Levante al final está buscando portero. Entonces, si el Levante acaba comprando un portero, pasamos de él. Pero si no, tenemos un chollazo, sobre todo para las primeras jornadas, porque a lo mejor el portero llega a finales de mercado y tenemos a Pablo Campos para las primeras. Entonces, por 1 milloncete, yo, si se queda él, apostaba a esas primeras jornadas e invertía el dinero en otras posiciones que puedan ser más diferenciales. Ahora vamos con Stole Dimitrescu, que es otro que me ha sorprendido la baja media de puntos que tiene, pero al final es que el proyecto del Valencia es un poco denigrante. Un club tan histórico que esté así,
pues al final acaba generando un ambiente muy hostil y los jugadores rinden por debajo de su nivel. Y es muy difícil competir así. Es verdad que empezó de menos a más y acabó muy bien. Y espero que este año vuelva a mostrar el nivel del final, porque me gustó mucho y al final es un portero que ya demostró el nivel que tenía en el Rayo. Y qué mejor noticia para la liga que vuelva a recuperar ese nivel. No puedo hablaros del precio porque de nuevo no está inscrito, pero el año pasado acabó en 12 millones, así que estimo que si sale más o menos por esos precios puede ser una muy buena opción para empezar y durante la temporada también. Ahora vamos con Sergio Herrera, que aquí tengo una pedrada y es que luego lo vais a ver en la tier list, pero para mí puede ser posible bufonazo. El año pasado es verdad que el proyecto de Osasuna defraudó mucho, estuvo a punto de descender, pero es que yo vi bastantes partidos de Osasuna y aunque sí que tuvo buenos partidos, también tuvo alguna liada, como aquella autoexpulsión contra el Levante dándole con la mano, o aquel gol que le mete Barrenechea desde el medio campo. Hay errores que no se pueden permitir en porteros porque es un porterazo. Entonces al final yo aposté mucho por Osasuna también las últimas jornadas, no me cumplió, fracasó para mí el proyecto y bueno, es una pedrada mía. Yo creo que va a ser posible bufón, que tendrá muy buenos partidos. Pero bueno, eso habrá que ir viéndolo durante la temporada y a lo mejor luego durante la temporada iré haciendo cambios en la tier list. Y ojalá suba, porque a mí Osasuna me parece un equipo muy competitivo. Pero que no... Tengo ahí la pedrada de que este año no... Sergio Herrera, viendo errores del año pasado, haciéndose ya más mayor, no me termina de convencer. Ahora vamos con Simon Eriksson. Perdonar que pone Eriksson y es con N. Que, bueno, pues no tenemos medio puntos porque jugó en segunda. Y sé que empezó a jugar ya a final de temporada. Pero es lo mismo que Pablo Campos. Es un equipo que está buscando portero. Entonces, si encuentra portero para las primeras jornadas, nos olvidamos de él. Pero que si no es un chollazo para aprovechar. Son 2 millones. Entonces, pues es verdad que es algo arriesgado a usar estos porteros, pero es que yo prefiero invertir ese dinero al principio de liga en estos porteros y buscar jugadores más diferenciales en otras posiciones. Entonces yo estaría muy atento. Estos son tips al final que los vais a encontrar en el vídeo, porque en TikTok o en Twitter no lo voy a decir. Entonces yo estaría muy pendiente porque por 2 millones es un chollo. Luego tenemos a Antonio Sivera, que al final el Alavés el año pasado también estuvo coqueteando bastante el descenso y tienen que empezar a hacerse un poco más fuertes, sobre todo allí en Vitoria. Entonces, creo que es un porterazo y que podría estar en algún equipo con más nivel, pero que al final hace que tenga menos puntos porque el año pasado fue un poco desastre a la vez. Entonces sí que me parece muy buen portero, que podemos confiar en él y en ciertos partidos. Y al final, pues por ejemplo, la jornada 1 me gusta, partido contra el Getafe. Siempre es algo con riesgo jugar contra el Getafe al principio de liga porque empiezan muy bien. Si con la peor plantilla que tienen es cuando mejor juegan casi. Y bueno, que a lo mejor te llega una vez el Getafe y te mete gol. Pero deposito mucha confianza en este portero para toda la temporada. Porque me ha gustado siempre mucho y tiene muy buenas paradas. Entonces vamos a confiar en él. Aunque en el Fantasy no sea el mejor, como veis ahí. La media de puntos fue un poco desastre el año pasado. Pero bueno, toca confiar en él porque sabemos cómo es. Ahora vamos con Thibaut Courtois, que es el mismo razonamiento que he usado con Joan. Muy buen portero, pero muy caro, así que de momento nada, nos olvidamos y ya cuando tengamos economía vamos a por él. Y ahora ya vamos a terminar, me quedan dos. Una es Simón, que he leído cosas de que ha hecho buen mundial, pero para mí casi es que no se puede ni valorar. Ha tenido salidas buenas, pero hay otras salidas como la de Bélgica que a mí me generó pánico. La verdad es que me sentía muy inseguro con él en portería. Gracias que Aymeric Laporte y Cubarsí hicieron un mundial histórico, porque si el nivel llega a ser más flojo, yo no sé cómo hubiese respondido Unai. Y bueno, la verdad que muy caro para el nivel que muestra, y el año pasado fue terrible su temporada, cometiendo bastantes cantadas, aparte el nivel del Athletic fue horrible también en defensa, así que pasaría. Yo os lo pongo un posible bufón, porque no me gusta nada para esta temporada. Aunque bueno, todo hay que ver a ver si Laporte en el Athletic da un cierto nivel
No igual que el del Mundial, pero sí que algo más intermedio. Hay que buscar siempre un equilibrio y que Vivian vuelva a ser el de hace 2 años, porque el año pasado fue lamentable. Y ahora por último vamos a hablar de Gusto Batalla. La verdad es que había rumores sobre si iba a volver a Argentina. La verdad es que dio una rueda de prensa, bueno, no, fue una entrevista a final de temporada donde parecía que se despedía, pero no ha habido así más noticias. Entonces si se queda es una notición para el Rayo porque es un porterazo, muy caro en el fantasy para empezar, pero tiene una muy buena media de puntos y creo que esta temporada lo va a hacer muy bien también. Entonces me parece un porterazo para apostar este año por él. Y al final, pues el Rayo sí que es un equipo así más humilde, que le llega mucho y tener un portero así te genera mucha confianza. Así que una vez hablado de los 20 porteros de la liga, os dejo aquí la tier list que he hecho. La dejaré pública en Analítica Fantasy. Y nada, pues si os ha gustado el vídeo, espero que os suscribáis y deis un like. Y los que discrepéis un poco con esta tier list, hacérmelo saber en los comentarios, porque me gusta saber el punto de vista de los demás. Así que nada, nos vemos mañana, que se viene el vídeo de mejores y peores defensas para esta temporada 26-27.